Hola niños, hoy trabajamos con el área de personal social. Proponemos acciones para evitar la desertificación. Nuestra meta es proponer una lista de acciones orientadas a resolver el problema de la desertificación. Comenzamos leyendo el caso de Camila y José, dos niños que visitaron a su abuelita en Iquitos en el departamento de Loreto. Allí quedaron tan admirados porque había muchas plantas y compararon esa zona con donde vivían cerca al puerto Salaberry en el departamento de La Libertad, una zona donde casi no llueve y hay escasa agua. Al llegar a la escuela preguntaron a su profesor por qué había tanta diferencia. Él les dijo que se debía a la desertificación por la degradación de los suelos en ecosistemas secos y frágiles. Y también les comentó que eso se debe a algunas causas naturales como la sequía, pero especialmente a las actividades humanas como la agricultura irresponsable, no sostenible, que utiliza fungicidas, insecticidas, desperdicia el agua, echan abonos no naturales, etc. También a la tala excesiva de árboles en las zonas tropicales, al pastoreo excesivo y otros factores que perjudican el ecosistema. El profesor les comentó también que la desertificación afecta a la vida de las plantas, de los animales y de las personas, que causa la pobreza, la inseguridad alimentaria y la sobreexplotación del recurso tierra. El profesor terminó diciéndoles que todos nosotros debemos apoyar para evitar la desertificación porque es un problema ambiental que nos afecta a todos. Luego Camila y José se sintieron muy preocupados y ahora están pensando en acciones que les van a ayudar a evitar la desertificación. Por ejemplo, crear conciencia en las demás personas para vivir en un ecosistema equilibrado y mejorar así la calidad de vida de todos los seres vivos. Luego de leer el caso, ya podemos responder a estas preguntas. ¿Qué entendieron Camila y José por desertificación? Es la degradación de los suelos en ecosistemas secos y frágiles. ¿Cuáles son las causas que identificaron? Identificaron los fenómenos naturales como la sequía y la actividad del hombre como la agricultura no sostenible, el aprovechamiento excesivo de los bosques, el pastoreo excesivo que perjudican el ecosistema. ¿Por qué se preocuparon Camila y José? Porque se enteraron que la desertificación afecta la vida de las personas, animales y plantas, causando pobreza, inseguridad alimentaria y sobreexplotación del suelo. ¿Y qué están pensando hacer? Están pensando en acciones que podrían ayudar a evitar la desertificación que permitan sensibilizar para vivir en un ecosistema equilibrado con una mejor calidad de vida para personas, animales y plantas. Luego vas a leer la historieta La escuela donde crece el árbol mágico. Y esta es la historieta, La escuela donde crece el árbol mágico. El primer personaje dice: aquí nuestro principal problema es la falta de agua. Al respecto, los niños comentan muchos aspectos importantes. Por ejemplo, mencionan que deben ser cuidadosos con el uso del agua. No deben desperdiciar ni una gota de agua cuando rieguen el vivero de la escuela. También uno de ellos comenta que la escasez de agua es una de las causas para la desertificación. Luego comentan que cuando el sol pega muy fuerte durante muchos meses, las plantas y los animales sufren. Las plantas se secan, sus raíces dejan de retener el agua y cuando sopla el viento se lo lleva todo, dejando solo piedras. Al secarse las plantas, los animales no tienen que comer y se mueren, dejando a las personas también sin nada que comer. Entonces, uno de los niños propone: ¿qué tal si sembramos un árbol mágico? Y hablando de cultivar árboles mágicos, ellos proponen ciertas acciones para evitar la desertificación, como por ejemplo proteger los cultivos, fabricando cercas, colocando techos de sombra, produciendo abono natural, para que los árboles mágicos se vuelvan más mágicos todavía. También proponen seleccionar semillas, sembrarlas en macetas y luego trasplantarlas al suelo.
En esta iniciativa se aúna toda la comunidad. Tú tienes que leer la historieta completa para enterarte sobre los aspectos esenciales que los personajes tratan sobre la desertificación. Además, para que te des cuenta que leer historietas es muy divertido. Luego de leer la historieta, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué situación están enfrentando las personas de la comunidad de Quitico? Como lo dijo el primer personaje, están enfrentando la escasez de agua. ¿Qué acciones sugieren las niñas y niños del lugar para evitar la desertificación? Ellos proponen no desperdiciar ninguna gota de agua, sembrar árboles mágicos, proteger los cultivos preparando bien terrenos y fabricando cercas, hacer sombras para los cultivos y colocar barreras, hacer abono con residuos orgánicos, recolectar semillas, hacer brotar semillas en macetas para luego plantarlas, regar los árboles todos los días al anochecer. ¿Quiénes se involucran en esta gran tarea? ¿Por qué? Se involucra toda la comunidad, porque es un problema que afecta a todos. Niños, la desertificación es un problema que afecta a la población en diferentes lugares del mundo y que se tienen que realizar acciones inmediatas para evitarla, tal como hacen los niños y las niñas de la historieta, que desde sus posibilidades siembran árboles, iniciativa que ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema. ¿Y tú? ¿Sabes que desde casa estás aportando con una iniciativa para evitar la desertificación? Pues claro que sí. ¿Recuerdas que el día lunes plantaste una plantita? ¿Sembraste una semilla? ¿Cómo te está yendo con la plantita que estás cultivando? ¿Sigues las indicaciones de las actividades anteriores? ¿Qué cuidados le estás dando a tu cultivo? Estas observaciones las vas a escribir en tu cuaderno de experiencias, que seguramente tendrá una carátula más o menos como esta. Ahora vamos a saber qué más sigue en la historia de Camila y José. ¿Crees que han sembrado también una plantita así como tú? Dice que Camila y José conversaron que habían visto cerca de Salaberry algunas zonas agrícolas que antes eran desérticas. Por eso preguntaron al profesor sobre este cambio que ocurrió y a qué se debe. El profesor les comentó que hay instituciones que se han unido para luchar contra la desertificación y que ahora esas zonas han sido recuperadas para la agricultura, manteniendo así el equilibrio en el ecosistema y solucionando los problemas económicos de la región. Entonces Camila y José se alegraron mucho por esa buena noticia y empezaron a cultivar sus propias plantas en su hogar. Y nosotros, los que vivimos en los distritos de Huancayo, generalmente somos campesinos. No sembramos unas cuantas plantas, sembramos muchas plantas y las cuidamos y las protegemos, pero tenemos que ser responsables. Nuestra agricultura tiene que ser sostenible. Un gran proyecto que se realiza en una de las regiones de nuestro país es Chavimochic, donde se aprovecha adecuadamente el agua de los ríos que ha permitido evitar la desertificación. Para conocer un poco más sobre este proyecto Chavimochic, vamos a leer el texto Desiertos versus Oasis y también mirar el video del siguiente enlace. Este es el texto Desiertos versus Oasis. Habla sobre el proyecto Chavimochic, aspectos muy importantes que cuando los leas vas a enterarte y vas a ampliar tus conocimientos. Y este es un fragmento del video del enlace. En la región La Libertad, en la costa norte del Perú, se desarrolla una de las más importantes irrigaciones, conocida con el nombre de Chavimochic, que ha transformado los extensos desiertos de Chao, Virú, Moche, en vastos campos productivos con cultivos de exportación. Luego de leer el texto y mirar el video, vas a responder a estas preguntas. ¿Qué recurso natural es aprovechado por este proyecto? ¿Qué ha mejorado en el Departamento de La Libertad a partir de la ejecución del proyecto Chavimochic? ¿Cómo este proyecto permite evitar la desertificación? El recurso natural que se está aprovechando es el agua. Lo que ha mejorado con la ejecución del proyecto
es el riego de 28.263 hectáreas y todavía existiendo un potencial para regar 46.665 hectáreas más. Y a través de este proyecto se provee agua a esa zona de suelo seco. Luego de haber hecho todas las actividades anteriores, ya tienes mucho material para que puedas escribir una lista de acciones que ayuden a evitar la desertificación. Y luego vas a revisar las acciones que propusiste y si es necesario vas a mejorarlas utilizando la siguiente lista de cotejo. Las acciones que propones son viables, es decir, son posibles de realizar. No puedes escribir, por ejemplo, voy a crear lluvia, porque eso es imposible. Tienen que ser cosas realizables. ¿Las acciones que propones se relacionan con evitar la desertificación? ¿Las acciones que propones describen alguna causa o consecuencia de la desertificación? Luego vas a reflexionar si lograste conocer el impacto de la desertificación en nuestro ecosistema y qué te ayudó a lograrlo. También ¿pudiste proponer algunas acciones sencillas para evitar la desertificación? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Por último, vas a completar el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes sobre la desertificación? ¿Qué sabes ahora sobre la desertificación? ¿Y cómo lo lograste?